de julio del 2027 ya será el 100%. Digamos que eso es importante. Y lo otro, hay varios temas que creo que Eduardo preguntaba y que son muy importantes en esto y es lo siguiente. Lo primero es que, para ser francos, pues esta es una reforma laboral que en últimas va a afectar sobre todo a aquellas empresas y aquellos sectores que tengan, pues que la gente tenga que trabajar por fuera de la jornada normal, por decirlo así, de lunes a viernes, de 8 a 5, de 8 a 6 de la tarde. Es decir, los trabajadores que están en esas jornadas, que inclusive tienen menos de las horas establecidas, que hoy son 46, vamos a llegar a 44 y después a 42, digamos que esas empresas inicialmente no sufrirían grandes cambios, pero si hay sectores en los cuales tienen que trabajar o en turnos en la noche o después de las 7 de la noche, pues es evidente que para esas empresas sí, obviamente es evidente que van a tener grandes cambios y grandes problemas desde lo económico, porque eso va a incrementar. Y si las empresas, los trabajadores van a tener que ir a trabajar domingos, festivos, pues es evidente que el recargo va a ser mayor al que hoy están pagando. Eso, digamos, es una realidad y eso va a estar ahí. En segundo lugar, con un tema que también nos preguntaba Eduardo, digamos que el tema de los aprendices siempre ha sido un tema complejo por muchos factores, ¿sí? Porque a algunas empresas les va bien, a otras no les va tan bien. Algunas empresas dicen, no, nosotros por política preferimos tener aprendices, como decía Eduardo, porque es gente que ingresa, gente que tiene un buen desarrollo y después pues se vinculan en cargos en la organización, son muy provechosos. Otra gente dice, no, doctor, la experiencia no ha sido buena, nosotros preferimos pagar la cuota de sostenimiento. Sí, entonces, eso para ser franco es muy relativo, pero lo que sí está claro es que, pues sí va a ser un beneficio para el aprendiz tener esta nueva forma de contratación, porque para todos los efectos va a ser un trabajador. Inclusive por aquí preguntaban si que si al aprendiz se podría iniciar un disciplinario. La respuesta es sí, porque es que si tiene la naturaleza de trabajador y se le va a aplicar todo el código sustantivo del trabajo, pues es evidente que pues lo deban tener por ahí. Entonces, es eso. Y para ser francos, en materia de seguridad social y pagos y aportes, pues esta reforma inicialmente no trae pues ningún cambio, entre comillas. Lo que pasa es que es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo un trabajador hoy que yo le pago con recargos nocturnos y dominicales y festivos 3.500.000 o 4 millones, la cifra que ustedes quieran, pero con la reforma ya no le va a pagar 3,5 millones ni 4, sino 5 o 6, pues es evidente que pues ese trabajador va a recibir más por los recargos, el empleador va a pagar más y como su salario va a subir, pues es evidente que los aportes a la seguridad social pues van a ser mayores para el empleador en el mismo porcentaje, porque seguirán pagando 12% empleador en materia pensional y 4% en materia del trabajador. Lo que pasa es que ya no sería sobre el ingreso anterior, sino sobre el nuevo ingreso. No sé, Jenny, creo que hay dos puntas por el chat. O la leo. Sí, dice, claro que sí, Ricardo, dice, cordial saludo, muchas gracias por la conferencia. ¿El aprendiz del SENA puede ser sancionado de acuerdo con los derechos del contrato laboral? Sin problema, sin problema. Lo pueden investigar, lo pueden sancionar y lo pueden disciplinar. Inclusive pueden mandar una comunicación o al SENA o a la entidad educativa o a la universidad para efectos de que esa persona pues sale el aprendizaje y no continúe en la institución. Es posible. Bueno, la segunda pregunta dice, agradezco mucho la información que ha compartido. Aprovecho para consultarle acerca del tratamiento que reciben los asesores externos contratados como personas naturales en una empresa. Por ejemplo, el contador, el revisor fiscal o el oficial de cumplimiento. ¿Y cómo podrían verse afectados por los cambios introducidos por la nueva reforma laboral? Lo pregunta, bueno, PS. Sí, Bueno, no, digamos que esta es una pregunta importante. ¿En qué sentido? Por eso cuando empecé la presentación, hablé mucho de lo que se ha especulado y es eso. Primero, con la reforma laboral no desaparecen los contratos de prestación de servicios. Eso no desaparece. O sea, cualquier empresa puede tener contratos de prestación de servicios. ¿Qué es lo que pasa y donde sí hay algunas restricciones?
en las empresas de servicios temporales. Todas aquellas empresas que contraten con empresas temporales o que lo vengan haciendo, la verdad que va a ser muy complicado que poder contratar con ellas y que no, porque casi que lo misional no va a poder ser, digamos, contratado. Pero frente a lo que me preguntan, sí, mucha gente pensó que se iban a acabar los contratos de servicios, pero en el sector privado pues no se acaban, son totalmente válidos y uno le puede hacer a ellos ese tipo de contratos. Donde sí había una afectación para ese tipo de personas como contador, revisor fiscal o de cumplimiento, era porque con la reforma pensional, que ahora vamos a meter con ella a hablar, con la reforma pensional, pues el contratante era el encargado de pagar la seguridad social. Entonces, por ejemplo, si el contador le pasa una cuenta de cobro a una empresa con la reforma pensional, esa empresa le paga los honorarios, pero además le hace el pago a la seguridad social. Ojo con esto, con el ingreso del contratista, pero quien va a hacer el trámite será obviamente el respectivo contratante. Entonces, muy bien. Entonces vamos a trabajar un poquito un tema que pues también podría ser como más amplio, por decirlo así, que era el tema de la reforma pensional. Ah, por aquí la doctora Mesa, creo. Sí, sí, señor. Buenos días. Muchas Buenos gracias, días. doctor, por, por sus enseñanzas. Con gusto. No me quedó claro lo último que estabas hablando de los contratos de prestación de servicios. ¿Cambió a que la empresa contratante es la que tiene que pagar los aportes? Eso iba a pasar, pero la reforma pensional está ahí en veremos. Pero ya voy a hablar de eso, ya voy a hablar de eso. Ah, ok. Okay. Pero digamos que eso, doctora Mesa, eso no es de la reforma laboral, sería de la reforma pensional, ¿listo? O sea, esos cambios de honorarios y eso es para pensional, no por la laboral. La laboral no toca nada de los contratistas. Ok, listo. Muchas gracias. Sí. Eduardo. Doctor Ricardo, sí. La otra pregunta que yo te hago es, creo que no lo has tratado, es el tema, ¿por qué motivo? Es que yo no sé, mi manera de pensar, esta reforma laboral tiene muchos bemoles, demasiados, y se dará uno cuenta después. Por ejemplo, ¿cómo así que el gobierno puede poner multas si uno no, entiendo yo, si uno no contrata una persona del SENA? Eso creo que no debe ser justo, porque lo obliga a que, ok, si no quiero prestar a un muchacho del SENA, entonces me toca pagar una multa o una sanción. Creo que ese es un tema de bastante álgido que no sé por qué motivo el Congreso aceptó. Puedo asegurar, el tema no solamente eso, es que en el tema también esto va a perjudicar muchísimo, por lo que he hablado con varios empresarios, tú sabes, y aquí afortunadamente tengo empresarios como el caso de Progresa, que pertenece a la Junta de la Cámara, que va a influir demasiado el personal. Pero sí me interesa mucho el motivo. Para poner. Ustedes me escuchan a mí bien ahí porque yo escuchaba un poquito cortado a Eduardo. Yo también he escuchado cortado. ¿Cierto? Pero yo más o menos entendí lo que preguntó Eduardo y mientras él de pronto miramos el tema del sonido o el internet, voy a decir lo siguiente, miren, yo me eché toda la historia de cómo se llegó a estas reformas laborales porque yo estuve pues muy cercano, o sea, participé en muchos de esos debates, fui invitado a muchos de esos escenarios, sí, y hay una cosa que pues hay que decirla abiertamente, yo no hago política, entonces puedo hablar con tranquilidad. Y pues obviamente mis observaciones siempre son desde lo jurídico, porque pues creo que esa es mi labor como abogado y pues yo soy docente y me gusta la docencia. Entonces, quiero decir algo. Primero, para ser francos, si usted compara lo que la Cámara había aprobado con lo que aprobó el Senado, es muy parecido. Eso es casi igual. Eso es casi igual. ¿Por qué les digo esto? Porque pues políticamente pues se dio a entender de que el Senado entró a salvar pues la reforma y que hizo unos grandes... No, eso no es verdad. ¿Qué es lo que sí está claro y hay que decirlo?
Digamos que el impacto de la reforma en el empleo, en el ingreso, es un tema que yo no me aventuraría a decir sin ningún dato, y ahí sí como el cuento, hay que esperar a ver qué va a pasar. Pero lo que sí está claro, y eso sí pues es una realidad, es que la reforma laboral estaba hundida. Y el Congreso, con tal de que no se diera trámite a la famosa consulta popular, pues aprobó la reforma laboral con las mismas preguntas que estaban en la consulta popular. O sea, eso es así, o sea, todo la consulta popular, solo hay un artículo de la consulta popular que no se aprobó en la reforma laboral, que fue un tema del contrato sindical. Es lo único, de resto todo lo que trae la consulta está ahí. Entonces, pues, o sea, los políticos pues hablan y dicen, y los salvadores, yo creo que no, yo creo que pues se asustaron, digo yo en el buen sentido de la palabra, de que pues no vamos a dejar que hagan consulta popular, entonces aprobemos la reforma. Pues la reforma, si ustedes miran, la aprobaron en tiempo récord, lo que estaba hundido lo sacaron. Pero hay una cosa, Eduardo, que también hay que decirlo con tranquilidad. Eso de la sanción por no contratar aprendices no surge con esta reforma laboral. Eso toda la vida ha existido. O sea, las empresas todas han tenido que o contratar aprendices o pagar las multas. Con un tema, y lo digo porque por mi experiencia he trabajado asesorando empresas con esos temas que son muy complejos, donde a empresas a veces no era tan fácil conseguir a alguien para el tema de aprendizaje. Le pedían al SENA candidatos, no los mandaban, no llegaban, pero después te aplicaban la multa, que porque no los habías contratado. Entonces, digamos que, pues para ser franco, pues no es un tema fácil. Yo lo que sí creo es que hay que esperar, pues, cómo se van a dar las cosas. Y pues obviamente, y quiero decirlo así con tranquilidad, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en un foro, el jueves, incluso, el viernes, perdón, antes de que aprobaran la reforma. En esa empresa ya tienen indefinido y la jornada de 40 horas. Entonces, pues para ser francos, y no van los domingos, no van los festivos, pues esa empresa no se va a ver afectada. Pero, por ejemplo, asesoro clínicas, hacer hospitales. Para ellos es un drama, ¿por qué? Porque va a tener que pagar más, pero con un agravante. No te paga la EPS, no te paga la entidad de medicina prepagada, entonces no tienes recursos, pero tienes que responder por unos ingresos. O tú eres un hotel, o tú eres una empresa de esas que hacen construcciones 24/7. O sea, esas empresas van a tener que tener mayores valores y mayores, obviamente, pues ingresos y cosas como esas. Entonces, sí, Eduardo. Sí, no, Ricardo, no sé si y la otra duda, no sé si tiene algo más, pero ya para finalizar el tema laboral, como si tú pensabas pensionar, qué pena. Yo creo que hay otra duda, es la famosa que tiene que ser 4 días trabajados, 3 días de vacaciones. ¿Tú nos puedes explicar, creo que muchos estamos en esa duda, cómo es que va a funcionar eso? Eso no pasó. Eso no pasó, Eduardo. Es decir, había un tema, y es muy gracias, Eduardo, porque es que ese ejemplo que pone Eduardo es todos los, mejor dicho, a raíz de esto, mucha gente dijo, bueno, mejor dicho, que esto, que lo otro, pero uno de los temas que generaba más problema para aprobar la reforma era las famosas jornadas por días, jornadas por horas, perdón, esos pagos de que trabajo 4 días y lo otro, todo eso tenía mucho debate. Eso al final del día, mejor dicho, estaba en la Cámara, pero no estaba en el Senado. Entonces, como aprobaron del Senado, eso, para ser franco, no quedó. Eso quedó, lo de las jornadas laborales quedó muy parecido a lo que hoy tenemos. Esa es la realidad. Inclusive, por ahí también he escuchado que no, que se aprobó un beneficio de conectividad, bueno, un beneficio mensual, tampoco quedó. O sea, es decir, muchas cosas se plantearon. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, yo como no hago política, yo soy abogado, pues no entro en ese juego. Yo lo que hago es una revisión de lo que se dijo y lo que quedó en los documentos. No es lo que yo salgo a decir, pues, o sea, eso es una realidad. O sea, por ejemplo, cuando me dicen que es que el Senado mejoró lo que venía a la Cámara, yo digo, pero pues si fue igual. Pues sí, hizo unas cositas, pero lo del aprendizaje es colocarle, en vez de colocar salario, pues le pongo apoyo en sostenimiento, pero pues eso honestamente es decorativo, eso al final del día es salario, punto, eso póngale otro nombre el que sea. Entonces es como eso, y como también
llevo desde el año 2001 trabajando en esto, pues son muchas las reformas que han pasado, muchas cosas que se han dado. Entonces, lo que yo creo es que sí hay unos sectores empresariales que sus costos van a aumentar y a sus trabajadores, pues esos pagos se van a beneficiar. Pero termino con esto, Eduardo, porque tú haces una pregunta muy importante y es, voy a colocarla de la economía más básica. Usted tiene un restaurante. A usted, a usted le va a subir la nómina. Es la realidad. Pero usted no puede decirle al cliente, bueno, ese plato que costaba, no, hoy vale, hoy estamos sin reforma, ¿no? Hoy le voy a cobrar 60.000. Mañana le voy a cobrar 68.000 por la reforma laboral. Digamos que eso no ha sido así, digamos eso. Otro punto importante, Alejandra nos pregunta sobre la jornada laboral que se mantiene para el segundo semestre, 44 horas. Y esto es bien importante, mire, esto viene de una ley del año 2021, o sea, esto no tiene nada que ver con la reforma laboral. Cuando el presidente era Duque y tenía el Senado de la República, aprobaron esa norma. Lo que pasa es que la reforma laboral quería traerla y repetirla, pero pues obviamente eso no lo dejaron, pero no es porque lo hayan quitado, es porque sí, es decir, estamos en 48 horas, bajamos a 47, bajamos a 46 y ahora en julio deben ser 44 horas y el próximo año 42 horas. Pero eso no tiene nada que ver con la reforma laboral. Eso ya venía con las normas anteriores, inclusive del gobierno anterior. Entonces, eso es importante por la reducción de la jornada, eso sí viene como un aspecto importante. Sí que cambia algo y es esto. La ley en materia de reducción de jornada quitaba el día de, digamos, de la familia y quitaba el día que hacen como 2 horas o por temas, digamos, deportivos y recreativos al semestre. Con la reforma laboral eso se recupera. Entonces serán 42 horas, pero el día de la familia se tendrá y también los otros derechos que conllevaban con ese punto. Entonces, de esa manera, pues tratamos de tocar un temita acá, que es el tema, digamos, de la reforma laboral. Voy a meterme con el tema de la reforma pensional, que para ser francos, pues también, mejor dicho, Colombia es un país un poquito complejo por el tema jurídico. Por lo siguiente, resulta que en teoría se ha aprobado la ley 2381 del 2024, que es la reforma pensional. Eso estaba aprobado. Pero había muchas demandas contra la reforma pensional. Entonces la Corte Constitucional, dentro de esas demandas, lo que estábamos esperando todos era que la Corte dijera es exequible, es inexequible, está condicionada, o unos artículos son exequibles, o esos artículos no son exequibles. Hubo una gente que inclusive decía, mire, no tengo las semanas, no sé qué hacer, no tengo la transición, mire, ya escogí una CAI, mejor dicho, pedí la plata para no perderla. Bueno, eso pasó de todo. Pero entonces, la Corte Constitucional no decidió sobre la exequibilidad de la norma. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Y que es muy importante tener en cuenta estos precedentes para que entendamos qué fue lo que la Corte dijo. Entonces, miren, resulta que, vuelvo y les echo un poquito la historia. Resulta que el Gobierno Nacional quería hacer una reforma pensional, la presentó inicialmente por la Comisión Séptima de Senado y inicialmente esa reforma pensional se hundió. Presentaron una nueva reforma pensional. Ingresó por la Comisión Séptima de Senado. Esa reforma pensional, a diferencia de la laboral inicialmente, los ponentes eran de todos los partidos políticos en Comisión Séptima de Senado. Pacto Histórico, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador. Entonces, ellos trabajan una propuesta de reforma pensional que aprueba la Comisión Séptima de Senado y pasa a la plenaria del Senado y en el Senado fue aprobada. Mandan la reforma pensional a la
Cámara de Representantes, Comisión Séptima. La Comisión Séptima dice, no, esa reforma tiene problemas, tiene vacíos, vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer estos ajustes, hacen cambios y ajustes y dan una ponencia totalmente diferente a la Cámara a la que había sido aprobada en Senado. Se hacen algunos debates, que sí, que no, pero el tiempo a la Cámara le corría. Y obviamente, pues no daban los tiempos para aprobar la reforma pensional. Entonces, ¿qué hace la Cámara de Representantes? Presenta una proposición y dice, honorables representantes de la Cámara, voten por la ponencia de Senado para que el Senado, para que la Cámara apruebe lo que en el Senado había sido aprobado. Y así fue. La Cámara votó la propuesta de Senado y lo que había en Senado fue aprobado por la Cámara. Y la Cámara de Representantes tomó la decisión, como todo era lo mismo, pues entonces hubo la respectiva conciliación, salió la reforma pensional y el presidente la promulgó y tuvimos la ley 2380 en el 2024. Por eso es muy curioso que los demandantes de la reforma pensional sean del Senado, porque es que ellos habían votado a favor de esa propuesta que ahora dicen que no se debe aprobar. Pero digamos que eso es lo que tenemos. Pero ojo con esto, en eso de que pues se acogió la posición mayoritaria de que debía pues aprobarse la de Senado por la Cámara, pues obviamente había proposiciones que no se debatieron y estaban pendientes, pero igual se votó y se tomó esa determinación. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Constitucional, como les digo, en lugar de proferir una decisión, sacan un auto, que es el auto 841 del 2025 de la Corte Constitucional. Y ese auto ordena varias cosas. Primer aspecto que ordena importante, devolver esa ley, o sea, cómo devuelve una ley a la Cámara. Eso es una cosa rarísima. ¿Por qué? Porque es que no era un proyecto de ley, ya era una ley promulgada en diario oficial y todo. Entonces, le dicen a la Corte, dice, señores, Cámara de Representantes, van a recibir la ley 2381 del 2024. Y le dicen al presidente de la Cámara que subsane los vicios de procedimiento que se habían dado en el trámite en la Cámara. ¿Para qué? Para que se voten unas proposiciones que no habían sido votadas y que obviamente esto se lleve a la plenaria de la Cámara de Representantes y a su vez pues se revisen los temas entre Cámara y Senado. Y para eso le dan al presidente de la Cámara 30 días para que tomen, digamos, la determinación, pero en todo caso, pues obviamente la Cámara puede tener libertad y el Congreso para fijar un nuevo plazo para la entrada en vigencia de esta reforma pensional. Y también le ordena, pues, a la Cámara de Representantes que le dé un informe a la Corte de cómo van esos vicios que se dieron. Y entonces resulta que también dicen que como, pues, hay unos vicios de procedimiento, que los subsanen, pero que todas las demandas que hay contra la reforma pensional van a ser suspendidas. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte Constitucional dice, mire, mientras no se subsanen los vicios de procedimiento por la Cámara, no va a seguir el trámite de la reforma pensional y no se va a mirar si es exequible o no. Pero algo muy importante es que esa ley 2380 en el 2024 se suspende para todos los efectos. ¿Eso qué quiere decir? Que la entrada en vigencia de la reforma pensional era el 1 de julio del 2025, pero ya no se da como entrada en vigencia esa fecha. Eso se suspende. Pero entonces, como eso se suspende, dice que se suspende todo menos unos artículos y habla de dos. Uno, el parágrafo del artículo 12 de la ley 2381 del 2024, y es que dice que las personas que no estén en régimen de transición, ¿sí? Es decir, que no están en transición, pero a su vez tienen ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, para ellos la reforma en teoría continúa vigente y que si no escogen una CAI, pues es evidente que se lo van a escoger aleatoriamente. Como un mensaje raro porque uno dice, bueno, o sea que la transición
los que no están en transición, si van a tener esta vigencia o no. Y algo que también la Corte dice que va a continuar vigente y la oportunidad de traslado, es decir, que si un hombre tiene 900 semanas de cotización al 16 de julio del 2024, o la mujer tiene 750 semanas de cotización al 16 de julio del 2024 y está en un fondo privado, tiene hasta 2 años para irse a Colpensiones siempre y cuando le falten menos de 10 años para la pensión. Es decir, que la mujer esté entre los 47 y 57 años y el hombre esté entre los 52 y 62 años. Entonces, pues es evidente que ¿qué? Que la Corte Constitucional pues generó como esa situación muy puntual en la cual pues no sabemos qué va a pasar con la reforma pensional, pero obviamente también quiero aprovechar pues este video para efectos de que ustedes vean un poquito pues cuáles son los principales aspectos de la reforma pensional, porque pareciera con lo que está diciendo la Corte, sí, pues que le van a decir al Congreso que subsane los vicios. Y pues si subsanan los vicios, pues lo más probable es que van a declarar exequible la norma, pero obviamente van a pronunciarse sobre algunos aspectos que ya no serán de forma, sino que serán de fondo. Entonces, hechas estas predicciones históricas y en lo que estamos, que la reforma pensional todavía está en suspenso, inclusive el Gobierno Nacional ya anunció que va a convocar a la sesión extraordinaria del Congreso para tocar este punto, pues es bueno que entendamos y comprendamos un poquito, pues, qué es eso de la reforma pensional. Y hay un aspecto, pues, muy importante y que nosotros no debemos pasar por alto. Y yo por eso siempre digo que casi siempre que una norma consagra un régimen de transición, lo que quiere decir es que el régimen anterior es mejor que el nuevo. Porque si el nuevo fuera mejor que el anterior, pues se aplicaría para todos. Pero cuando uno pone transición, pues ¿eso qué quiere decir? Pues que el nuevo es peor que el viejo. Entonces, algunas personas van a estar beneficiadas con este régimen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a tener transición y quiénes no van a tener transición? Pero ¿qué es importante? Las personas que tengan transición tienen la posibilidad de escoger entre Colpensiones y los fondos privados, independientemente de su ingreso. Por el contrario, las personas que no tengan la transición no pueden escoger entre Colpensiones y los fondos privados. Los que ganen menos de 2.3 salarios mínimos, todos serán administrados por Colpensiones. Y los que ganen más de 2.3 salarios mínimos, una parte será manejada por Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, la otra parte será manejada por los fondos privados, lo que supere los 2.3 salarios mínimos. Ojo con esto. ¿Quiénes tenían la transición según la reforma pensional? Los hombres que al 1 de julio del 2025 tuvieran 900 semanas o más, y las mujeres que al 1 de julio del 2025 tuvieran 750 semanas o más. Pero con esto, ya con este auto de la Corte, pues hay que esperar a ver si el término para esa vigencia va a ser el mismo 1 de julio del 2025 o van a colocar un nuevo régimen. Eso es importante. El tema de los traslados, pues es lo que ya les mencioné previamente, pero también lo digo, que trae la reforma pensional. Algo muy interesante, y es lo siguiente. Resulta que si yo soy hombre y tengo menos de 52 años y estoy en un fondo privado, me puedo pasar para Colpensiones sin problema. Si yo soy mujer y tengo menos de 47 años, me puedo pasar para Colpensiones y estoy en privado sin problema. ¿El nuevo para quién es? Para los hombres con más de 52 años, las mujeres con más de 47 años que estén, por ejemplo, en un fondo privado y quieran empezar con él, porque va a decir, no lo pueden hacer. Pero la reforma pensional, que todavía está vigente, dio la posibilidad de que si tú estás en un fondo privado y tienes 900 semanas de cotización o más al 16 de julio del 2024, o tienes, si eres mujer, 750 semanas o más al 16 de julio del 2024, tienes la posibilidad de devolverte del fondo privado a Colpensiones si te faltan, obviamente, menos de 10 para pensiones, es decir, mujeres más de 47 años, hombres
más de 52 años. Entonces, obviamente, la pregunta del millón es, bueno, ¿y en qué cambia entonces la pensión de vejez con la rama pensional? Pues la verdad es que no cambia nada en cuanto a los requisitos. Cambia en cuanto al monto para yo pensionar. Entonces, ojo con esto. En el régimen anterior, o sea, los que tienen transición, si yo estoy en Colpensiones, y eso pasa inclusive con el nuevo régimen, es lo mismo, ¿sí? Si yo estoy en Colpensiones, la edad para los hombres es de 62 años y para las mujeres de 57 años. Pero las semanas de cotización para los hombres serán de 1.300 y para las mujeres las semanas empezarán a bajar a partir del 2025. De 25 semanas en 25 semanas hasta llegar en el 2034 a 1.000 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia entre un régimen y otro no es los requisitos, porque siguen siendo los mismos. La misma, las semanas es la misma. Por el contrario, si yo estoy en un fondo privado, ¿qué es lo que me pasa si estoy en un fondo privado? Lo que importa es el capital. De acuerdo a mi capital, pues es evidente que así será el monto de mi pensión. Eso es evidente. Entre más ingresos tengo, pues mayor será mi pensión. Entre menos capital, menor será la pensión. ¿Qué es lo que pasa con el nuevo modelo? Con el nuevo modelo habrá una mistura. Hasta 2.3 salarios mínimos me liquidarán de acuerdo a las reglas de Colpensiones y después de 2.3 salarios mínimos me liquidarán de acuerdo a las reglas de los fondos privados. Entonces, miren, para no echarme mucho discurso y que ustedes me comprendan un poquito, ¿cuál es el gran cambio de la reforma pensional? La verdad, el gran cambio está en la reforma, en la pensión de vejez, perdón. Esa es la realidad. Sí, Eduardo. Eduardo, levantaste la mano. ¿Me preguntabas algo? No, sigue, Ricardo, discúlpame. Sí, te escucho. No, Ricardo, no, discúlpame, levanté la mano, pero no, chica, no. Sigue. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, vamos a mirar con algunos ejemplos cómo es que es este tema. Porque, como digo yo, pues sí, aquí no podemos echar discurso, que sí, pero ¿cuál es el punto? Entonces, miren, si yo estoy en transición, voy a estar o en Colpensiones o en un fondo privado. No hay discusión de eso. ¿Listo? ¿Cómo me liquidan la pensión a mí en Colpensiones? Con el promedio de los últimos 10 años o con toda la vida laboral. ¿Cómo me liquidan la pensión a mí en los fondos privados? Pues me la liquidan de acuerdo, al capital que tenga. Entonces, imaginémonos que yo estoy en Colpensiones, tengo la transición, tengo más de 900 semanas o la mujer más de 750 semanas. Entonces, hay una formulita que se han inventado, que es R igual a 65.5 menos 0.5 por el salario. Pero imaginémonos que, para nuestro ejemplo, una persona ganó en los últimos 10 años 5 salarios mínimos. Y el salario mínimo, pues, está en 1.423.500 pesos. Eso quiere decir que esa persona tendrá un ingreso de 5 salarios mínimos de 7.107.000 pesos y que obviamente aplicando esta fórmula, pues él tendría en cuanto al porcentaje el 62% de estos 7 millones, que son más o menos 4.400.000 algo. Y si la persona tiene más de 1.950 semanas, puede llegar al 80% para una pensión de 5.694.000 pesos. Pero con esto, si yo estoy en transición, me gano en los últimos 10 años 5 salarios mínimos, mi pensión más bajita está en 4.400.000 pesos. Y en el mejor escenario, mi pensión está en 5.694.000 pesos. Eso estoy en Colpensiones. Si estoy en un fondo privado, lo importante es lo que yo tengo ahorrado. ¿Cuál es el capital que yo tengo ahorrado? Para nuestro ejemplo, los mismos. Pago sobre 5 salarios mínimos. Pero con esto, cuando yo pago sobre 5 salarios mínimos, el 16% es la cotización a pensiones, de los cuales el 11.5 van a la cuenta individual, es lo que ahorro. Eso quiere decir que yo al mes ahorro 808.000 pesos
al año 9.822.000 pesos. Y si trabajara durante 40 años sobre 5 salarios mínimos, yo podría ahorrar 392.886.000 pesos. Si yo pido la pensión en un fondo privado y digo que tengo 65 años y la probabilidad de vida son 20 años, o sea, hasta los 85 años, digamos que me van a pagar durante 20 años 13 mesadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en un fondo privado y no tengo ningún beneficiario, mi pensión será de 1.511.000 pesos. Es decir, miren que la diferencia en Colpensiones es 4.411.000, aquí 1.511.000. Y si por algún motivo tengo beneficiarios, tengo esposa o tengo hijos, y mi esposa tiene la misma edad mía, 65 años, la pensión sería de 755.000 pesos, pero como no paga una pensión por debajo del salario mínimo, pues te la llevarían al mínimo. Entonces miren que hay una diferencia muy grande entre la forma de liquidar la pensión de vejez en Colpensiones y en los fondos privados. Por eso mucha gente que está en los fondos privados, cuando se da cuenta de cuál es el monto de la pensión, casi siempre demandan para volverse a Colpensiones para mejorar la pensión. Eso es con los que tienen transición. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si me gano más de 2.3 salarios mínimos? ¿Cómo va a ser mi pensión? No se preocupe, le van a calcular hasta 2.3 salarios mínimos con las reglas de Colpensiones y lo otro como fondos privados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pagara durante los últimos 10 años sobre 5 salarios mínimos, y los salarios mínimos, hablamos de 2 puntos de salarios mínimos, estaríamos hablando de 3.274.050 pesos. Eso, para ser franco, da el 64.35%. Eso quiere decir que mi porcentaje será 2.106.851 por la parte de Colpensiones. Y lo que supere los 2 puntos de salario mínimos de acuerdo a los fondos privados, que en el mejor escenario, una persona que cotice sobre 5 salarios mínimos durante 40 años, su pensión en un fondo privado, perdón, su pensión con la transición sería de 2.514.848 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Para ser concretos, que la mejor manera para pensionarse cuando la persona tiene un ingreso superior a 2 puntos mínimos será Colpensiones, no hay discusión de eso. En el fondo privado la pensión va a ser muy bajita. ¿Qué es lo que quiere decir la nueva reforma pensional? Que las personas que tengan mayores ingresos, pues obviamente su pensión va a ser demasiado bajita, porque estamos de un ejemplo con 5 salarios mínimos, pero una persona que se gane 20 salarios mínimos, que cotice sobre 20 salarios mínimos, le van a calcular hasta 2.3 como Colpensiones y hay para allá el fondo privado. Es decir, como que estuviera en un fondo privado de pensiones para efectos de, obviamente, hacer su pensión y obviamente sacar esas cosas. Entonces, miren que cuando uno analiza este tema de la norma pensional, pues hay algunos temas que obviamente son importantes. Para ser francos, en cuanto a pensión de invalidez y pensiones sobrevivientes, las reglas siguen siendo las mismas. Ahí, digamos, no hay muchos cambios que obviamente pues puedan afectar la situación, digamos, particular. Y hay un tema final que quiero mencionar y es, digamos que para ser francos, esos temas de, ¿cómo se dice? De pilar solidario y pilar semicontributivo, pues honestamente esos son auxilios. Y esos auxilios no necesitan una reforma. O sea, una persona que, por ejemplo, vamos a mirar los requisitos, pues que le paguen 180.000 pesos mensuales o 220.000 pesos mensuales, pues eso es para la gente que no tiene ningún ingreso. Pero para los que son trabajadores y hacen cotizaciones o para las empresas, pues obviamente lo que sí va a afectar es a los que no tengan transición, obviamente su pensión va a ser demasiado bajita y entre más ingreso, pues más aporte a pensiones, menos pensión. Pero quiero como finalizar mi tema pensional con este tema que es importante relacionado con la evolución de aportes. Y ojo con esto. Digamos que si yo tengo transición, digamos que tengo 950 semanas, porque soy hombre, o la mujer tiene 850 semanas, tiene transición, pero no tiene más semanas. Como tiene transición y si está en Colpensiones, le van a devolver ese dinero que llama indemnización sustitutiva. Por el contrario,
Si la persona está en un fondo privado, le van a hacer una devolución de aportes, le van a devolver el dinero que tenga ahí. Pero si la persona no cumple con los requisitos para la pensión de vejez y no está en transición, es decir, le van a aplicar la nueva reforma pensional, pues ahí, para ser francos, ese dinero no lo va a recibir, no se lo van a devolver. Podrá ser parte del pilar semicontributivo para que, entre comillas, con 65 años y con 1.000 semanas, pues pueda tener un auxilio mensual. Pero con esto aplica para las personas de bajos ingresos, aplica para las personas que obviamente no tengan pues ningún beneficio adicional. Entonces miren que esto sí es un gran cambio en materia de pensiones, porque es evidente que pues los que no alcancen a cumplir con los requisitos, pues ese dinero ya no lo van a devolver, sino que ese dinero obviamente lo van a tener es pues como un beneficio adicional. Entonces miren, para sacar algunas conclusiones y de pronto hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. La primera, pues en este momento no hay reforma pensional. Hay que esperar qué va a pasar en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Segundo, y que es muy importante, la reforma pensional, para ser francos, ¿a quién afecta? A las personas que no tengan transición y que tengan ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Porque si tú te ganas 2 salarios mínimos, tu pensión va a ser la misma con transición o sin transición, eso no va a cambiar. Sí, eso es una realidad. Tercero, ¿quiénes sí se afectan con la reforma pensional? Aquellas personas que se ganan el salario mínimo y que ya no van a poder estar en un fondo privado, porque en el fondo privado piden a los hombres 62 años, a las mujeres 57 años y 1.150 semanas para una pensión de salario mínimo, no para cualquier pensión, para una de salario mínimo. Y tercero, todos esos pilares y todos esos subsidios, eso para ser franco son beneficios mensuales que salen del presupuesto nacional para entregar a las personas que cumplan con esas condiciones y estas características. Entonces, ahí sí como el cuento, nos toca, apreciado Eduardo, hacerle seguimiento a este tema en el Congreso, a ver qué va a pasar, a ver esta gente con qué va a salir y seguramente tendríamos que hacer nuevamente una actualización sobre este tema porque pues son muchas preguntas, muchas dudas. Sacaron un decreto en octubre del año pasado para pagar las semanas, para comprarlas, y ese decreto, bueno, está vigente, no está vigente, o sea, son muchos temas ahí. Yo por aquí dejaré mi presentación y obviamente estaría, pues, presto a responder preguntas que ustedes tengan. Doctor Ricardo, tengo una pregunta. ¿Colpensiones genera retroactivo por edad en la pensión? Si una persona tenía que jubilarse a los 57 años, 58 y tiene las semanas, ¿le va a generar al hacer los trámites a los 62, 63, pone por X o Y motivo, ¿le dará retroactivo? Esa pregunta, Jenny, es muy importante por lo siguiente. Primero, digamos que yo cumplo como mujer 57 años, cumplo como hombre 62 años. Y resulta que yo no estoy trabajando o no estoy haciendo aportes y presento mis documentos para pensionarme. Meto la pensión y la pensión me sale en 1 año, en 2 o en 3. Me van a pagar todo el retroactivo que obviamente yo haya dejado de recibir, por decirlo así, desde que cumplí requisitos hasta el reconocimiento de la pensión. Así será. Pero si yo tengo 57 años, soy mujer, 62 soy hombre, sigo trabajando, sigo haciendo aportes y la pensión me sale en 3 o 4 años o 2, ahí no hay retroactivo. ¿Por qué? Porque yo no presenté mi renuncia y el retroactivo es un sucedáneo del ingreso. Como gano por el salario, por horarios, pues ahí no habrá retroactivo. Entonces es importante eso para efectos de distinguirlo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si no le damos... Creo que en el chat... Sí. En el chat está en el tema es laboral. A lo del retroactivo, no, ya. Sí. Sí, ya. Ricardo, te iba a hacer una pregunta también precisamente a raíz de eso. En la parte pensional,
te pregunto, ¿hubo algún cambio que, por ejemplo, si uno, por ejemplo, quiere uno ceder la parte pensional, que, por ejemplo, digámoslo así, que resulta que están separados una familia, lo que sea, el papá, madre, mamá, etcétera, pero puede ser factible que la madre o el padre que ya está pensionado puede ceder esa pensión o decir, en el momento que yo fallezca, le cedo la pensión a mi hija o mi hijo, digamos, a un tercero para que continúe con la pensión, que sobre todo si tiene alguna incapacidad física o mental. Gracias, Eduardo, por esa pregunta. Mire, cuando yo dije que la pensión de sobrevivientes pues no sufre ningún cambio y da lo mismo si tengo transición o no tengo transición, pues digamos que las pensiones son de sobrevivientes o de sustitución pensional. Si yo estoy pensionado y me muero, le entrego la pensión a mis beneficiarios, que obviamente, ya vamos a decir quiénes son, eso se llama sustitución pensional. ¿Quiénes son mis beneficiarios? Pues van la esposa o la compañera o compañero permanente, ¿sí? Eso es importante, por un lado. En segundo lugar, los hijos con derechos, es decir, los hijos menores de 18 años o hasta los 25 que acrediten que estudien. Digamos que ellos ahí reciben. Y los hijos que tengan una incapacidad o que no puedan darse por sí mismos, ellos pueden seguir recibiendo la pensión mientras tengan esta condición, porque los hijos son beneficiarios de la pensión sin ningún problema y la van a recibir pues una vez fallezca la persona que pues tiene la pensión o quien tiene los requisitos para la pensión. Entonces sí la puede recibir, así es. Pero por ejemplo, para cumplir con ese requisito que tú me dices, te pongo un ejemplo claro, voy a decir un ejemplo. Resulta que la pareja tiene papá, mamá y tiene sus hijos, de los cuales cuando en la separación que hay, ya separados, que digamos así, de cuerpo y de hecho, si uno, si ya sea el padre o la madre, y además tiene una hija o hijo que tenga incapacidad, como te digo, física o mental, pero ya están separados ellos, entonces ya sea el padre o la madre le puede ceder, fallecido puede ceder, fallecido la mamá o el papá, puede cedérselo al hijo que está incapacitado, o tienen que hacer un proceso jurídico No, para eso. nada, digamos, Eduardo, es decir, los beneficiarios que son los hijos, eso no tiene nada que ver si están separados, si están juntos, si están casados, si ya no viven, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, eso es para la cónyuge, no para los hijos. O sea, es decir, vamos al caso concreto, es una pareja que está, digamos, con unos hijos, ya no viven juntos, separados, lo que usted quiera, pero los hijos son los hijos independientemente de la condición de los padres. Entonces, digamos que funciona así, pero ojo con esto, no en vida, cuando fallezca. O sea, cuando fallezca el que es titular de la pensión, esa pensión puede ir a los hijos, sí, pero cuando sea el fallecimiento, antes no. Ya. Doctor Barona, tenemos, sí. Perdón, doctor Cristo, tenemos una pregunta. Dice Gypsy, doctor, por favor, amplianos la información sobre el pago de aportes sobre contratos de prestación de servicios. Sí, es que miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el tema hasta hoy o antes de que entre en vigencia la reforma pensional? Yo soy un contratista, persona natural, ojo con esto, lo que digo es persona natural, no persona jurídica. Persona jurídica es diferente. Soy una persona natural. Entonces, digamos, yo soy el contador de una empresa y le paso mi factura o mi cuenta de cobro a esa empresa por unos honorarios por la parte contable. Punto. ¿Cómo es hoy? Vea, para poder pagarle, doctor Barona, usted tiene que adjuntar a la seguridad social. Entonces, uno adjunta a su seguridad social y le pagan. Pero yo pago mi seguridad social de mi bolsillo, me entro en la planilla, hago los pagos, lo hago todo yo, todo yo. Con la reforma pensional, ¿qué es lo que está buscando? Yo soy contratista y le paso la factura a la empresa. Como le paso la factura a la empresa ya me recibe la factura y me dice, doctor Barona, ¿usted qué salud tiene? ¿Qué pensión tiene? ¿Qué área le tiene? Ah, tengo estas. Listo. Ellos me hacen el trámite, me hacen la gestión, hacen el pago. Pero con esto, cuando me van a pagar a mí, me pagan mis honorarios, me descuentan los impuestos y también me descuentan ¿qué? Pues los aportes a la seguridad social. Ese es el gran cambio que trae la reforma
pensional. Otra pregunta de Amalia González. Si tengo 55 años y 900 semanas, ¿con cuántas semanas me pensiono? ¿Con 1000 o con 1300? ¿Me aplicaría lo de la reducción de las semanas? Sí. Sí, aplicar. Lo que pasa es que no olviden que las semanas van a empezar a bajar este año. 1275, 1250. Entonces, podría pensionarse, pero para llegar a las 1000, cuando estemos en el 2034. Eso quiere decir que son casi 9 años más, o sea que sería con 1000 semanas, sí, obviamente, pero con, digamos, casi 64 años. Pero con esto, si la persona tiene 55, 900 y sigue sumando semanas, pues a la medida que cumpla con las semanas, un poquito superior a las 1000, pues se podrá pensionar. Pero con 1000 se pensiona en el 2034, antes no. Gracias, doctor Ricardo. ¿Alguna pregunta adicional? El doctor Ricardo tiene una reunión y me imagino doctor que... Ricardo, perdóname, Jenny, el doctor Ricardo, veo que no hay otra pregunta. Sí es bien importante, primero que todo, felicitarte y felicitar a las empresas o las personas que ingresaron hoy a este importante webinar, que creo que todavía tenemos muchas otras dudas, pero seguramente me interesa mucho que tú nos des esta información a los empresarios o nos dejes con nosotros, pues podemos hacer a los empresarios en tanto el teléfono tuyo, todo para que te esté contactando. Pienso que es demasiado importante y me gustaría que en próximas ocasiones, en una próxima ocasión, podamos invitarte ya, inclusive en forma física, para hacer una especie de lo que estamos haciendo en el día de hoy, ya cuando se tenga en cuenta la aprobación de la reforma laboral definitiva o la reforma pensional definitiva. Yo creo que es bien importante y te agradezco, primero por tu experiencia, primero por el tiempo que nos has dejado para que nosotros como Cámara y podamos ayudar tanto a los asociados a la Cámara como a los empresarios que están vigentes, están en este momento aquí con nosotros, Ricardo. Doctor Ricardo, hay unas dos últimas preguntas. Ya las leyó. Sí, mire, hay una primera que es con respecto al tema de los parafiscales como independientes, ¿sí? Para ser franco, eso no tiene ningún cambio con la reforma, es lo mismo. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, el cambio es que en teoría ya el trámite no lo va a hacer la persona independiente, sino que lo va a hacer el contratante. Ese es como el gran cambio. La pregunta que me hacen al final es muy importante, es ¿qué es el cálculo actuarial? Pues el cálculo actuarial es, por ejemplo, saber que Eduardo me dice, bueno, Ricardo, yo quiero saber cómo me pensiono, cuál va a ser mi pensión. Eso es fácil, eso nosotros manejamos un tema de, tenemos un software, se meten los datos y dicen, ve a la persona con esa semana de esos ingresos, su pensión será tal, punto. ¿Sí? Segundo, no, que es que yo estoy pagando de esta manera, si mejoro mis aportes, mi pensión sería esta otra. O sea, el cálculo tiene la posibilidad de uno saber cómo se pensionaría con los aportes que ha hecho o cómo podría uno mejorar su pensión si mejoran las condiciones de cotización. Eso es lo que sería. Yo nuevamente agradezco pues a Sicolva por la invitación, tanto a Eduardo como a Jenny por la deferencia de invitarme a estas situaciones, y algo que es bueno que ustedes sepan, pues Sicolva hemos hablado de pronto de hacer de pronto este evento presencial, pero cuando lo organizamos había mucha incertidumbre. ¿Será que se aprueba? ¿Será que no se aprueba? Bueno, mejor, y no contábamos con que el viernes le iban a aprobar y el miércoles íbamos a estar acá, pero pues para ser francos creo que pues fue algo importante porque es como tener claridad, pero seguramente pues este es un tema de no acabar porque cuando salen estas normas lo que generan son dudas, interrogantes y seguramente pues podremos hacer nuevamente una reunión en la cual ya en la vida real miremos pues cuáles son las dificultades que tenemos. Eduardo, muchas gracias, y Jenny nuevamente muchas gracias. Ricardo, mil gracias a todos ustedes los presentes, y nuevamente en nombre de miembro de la Junta y en el mío propio de los funcionarios nuestros, nos sentimos honrados por tú y sabemos el tiempo que tú tienes tan apretado que nos hayas dejado 2 horas para que pudiéramos explicarle a los empresarios este tema, y estoy seguro, Ricardo,
que muchos de ellos te van a contactar o a través nuestro, lo pueden hacer y nosotros con todo gusto le damos la información. Y al doctor Ricardo, de verdad, porque la experiencia tuya va a ser vital para sacar muchas empresas de la duda o muchos empresarios de la duda también, que quedaron. Estoy seguro que van a quedar y que en este momento no lo hicieron, pero desafortunadamente pues no estamos todo el mundo lo que pensábamos, pero estoy seguro, Ricardo, que el apoyo tuyo va a ser vital para nosotros. Y te agradezco que sigas en la Cámara y estamos a tus órdenes para todo lo que se te ofrezca. Y a los otros empresarios les quiero comentar la buena noticia, que a partir del mes de febrero ya de este año se abrió la oficina de la Cámara de Comercio de Iztacoroco Panameña en Panamá. Para ustedes, con todo gusto, es la Cámara de ustedes también en Panamá. Estamos a los servicios de ustedes, los servicios de la Cámara también. Está totalmente, mis funcionarios, estamos totalmente abiertos a todo. Esperen próximamente los nuevos eventos que vamos a hacer. Vamos a estar también, y voy a aprovechar en este poco momento, es a invitarlos a la misión empresarial que estamos organizando para llevar a los empresarios a la Feria Mundial de la Zona de Colón, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto, en la cual esperamos que nos acompañen muchos de ellos en este tema. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, señores empresarios. La prueba que están con nosotros ahí, bienvenidos a la Cámara y muchas gracias. Gracias, Jenny, también por ser la moderadora.